acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 11 horas y 30 minutos don Pedro Lázaro Viar. Llámese al compareciente. Hola. Buenos días. Toma asiento, por favor. Muy bien. Buenos días otra vez. Se hace constar que el compareciente está presente, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación. Los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desea consultarlos. ¿Desea en este momento que la Presidencia le recuerde esos derechos o se da por distribuido? Bien, están claros. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, su comparecencia ha sido requerida para que en su calidad de exgerente del Instituto para la Reestructuración del Carbón y Reactivación de las Comarcas Mineras preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva de los diferentes cargos que ha desempeñado y en especial por su conocimiento de lo relacionado con la gestión de los proyectos empresariales, así como de los fondos mineros derivados de los planes de la minería 98-2005, 2006-2012. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado también de 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un tiempo máximo de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual también se pueden seguir estas sesiones. ¿Desea hacer una exposición previa? No. La verdad es que no. Muy bien. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy portavoz. Y voy a hacerle unas preguntas. Mientras yo formulo estas preguntas, ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta, doña Esther Landa. Muy bien. Señor Viar, usted ha sido gerente del Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, organismo autónomo del Ministerio de Industria. ¿Durante qué periodo ostentó ese cargo? Yo fui nombrado, creo que fue el 1 de septiembre de 2010, sí, y fui cesado el 14 o 15 de junio del 2012. El 14 o 15, no. O sea, el 2010 al 2012. Por lo tanto, usted, digamos, que ha ostentado esa responsabilidad en el periodo de vigencia del segundo plan de la minería, que era el plan 2006-2012, ¿no? Sí, efectivamente, durante ese, pero como usted sabrá bien, venían cosas muy atrasadas del plan 98-2005 que probablemente alguna cosa tendríamos entre manos, o sea, sí, restos del plan anterior. ¿Que había algún convenios caducados, convenios que no se habían finalizado? ¿Cuál era la situación? Usted, cuando toma posesión en esa fecha, ¿qué balance se podría hacer, digamos, del plan anterior y de la ejecución del vigente? Vale, la verdad es que en materia de infraestructuras, básicamente, que es lo que va con más retraso, bueno, pues la verdad es que había muchísimos retrasos, porque, bueno, supongo que no se les escapará que todo esto, las obras siempre se han atrasado muchísimo, ha dado lugar a convenios que se caducaban, que duraban 3 años y que no se terminaban, y había que volver a empezarlos, se hacían algunas veces prórrogas que tampoco se... Y entonces había no sé exactamente cuantificarlo, pero había un gran retraso en la ejecución de esto. Sí. Sin embargo, digamos, en aquellas cosas que eran anuales, o sea, es decir, en otro tipo de ayudas, pues se iba más bien al día. En lo que hacía referencia
a ayudas empresariales. Proyectos empresariales también iban con algún retraso, pero no en exceso, porque también había prórrogas en algunos casos. De estos no me acuerdo muy bien, pero vamos, sí, había retrasos, pero mínimos. Y digamos, en los que son anuales, ayudas a la producción y todo esto, pues estas iban al día. En el apartado, había otro tercer apartado, que era el apartado relativo, digamos, a la formación, a los fondos para formación, ¿no? ¿Cómo considera usted que se estaban ejecutando? ¿Era regular la ejecución de ese apartado, esa línea, digamos, de subvenciones para formación? Vamos a ver, no tengo mucho conocimiento de ello porque todo esto, digamos, se llevaba a cabo a través de una fundación, Fundesfor, a la cual nosotros le hacemos la transferencia de dinero y ellos sacaban las líneas de ayudas, que creo que eran de dos tipos, una para becas, o sea, de dos tipos, las de becas que eran de varios tipos y otras para cursos de formación. Y la verdad es que lo gestionaban ellos y entonces, bueno, estos creo que salían en concurrencia competitiva. Luego ellos mismos hacían la propuesta de otorgar, o sea, en base a las valoraciones que salían en las publicaciones, se valoran de esta manera los cursos y entonces creo que luego se llevaban, o sea, se aprobaban en el patronato. Respecto a esta línea, que eran, yo creo que en el primer plan eran aproximadamente 515 millones, en el segundo unos 280, casi 800 millones. Hay dos informes del Tribunal de Cuentas, uno del año 2002 y otro del año 2012, 10, perdón, sí. Bueno, yo creo que es el 2012 referido al 2010, pero bueno. Del año, esos dos informes usted los conoce. ¿Conoce el contenido de esos dos informes del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos para la formación por Fundesfor? Pues francamente no los conozco. ¿No los conoce? No los conozco, ¿no? No, se lo digo porque, bueno, detecta una serie de irregularidades de carácter, yo creo que importante, graves, e incluso se repiten. El Tribunal de Cuentas en el año 2002 había emitido un informe en el cual daba una serie de recomendaciones, digamos, para mejorar el control y la gestión de esos fondos, y luego en el 2012, vamos, se vuelven a repetir, corregidos, aumentados, digamos, esos defectos. Entonces, mi pregunta era, dado que el instituto que usted presidía, que era el Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, era el instituto, digamos, encargado de gestionar todos esos fondos que venían recogidos en esos dos planes, ¿consideraron en algún momento la necesidad de implementar alguna medida de control o de modificaciones del modo en que se estaban gestionando esas ayudas para la formación? Pues bueno, voy a matizar por si acaso, o sea, no es que bueno, creo que no los conozco, si los he conocido no me acuerdo, o sea, ahora mismo no me acuerdo. Y la verdad es que no, como no lo tengo en la cabeza, o sea, no lo tengo en la mente de que hayamos hecho nada, porque no me suenan esos, de verdad que esos dos informes no me suenan. No me suena. Si el del 2012 referido al año 2010 igual fue posterior a mis salidas, que no, y el de 2002 muy antiguo. Quizás lo haya visto en algún momento, pero ni lo recuerdo, sinceramente. Ya, bien. Bueno, es del 28 de junio del 2012, pero hace referencia al ejercicio del 2010. Por eso no sé si a lo mejor. Porque en lo que hace referencia a esos fondos de formación, ¿ustedes desarrollaban alguna tarea desde el Instituto del Carbón? En realidad, apenas, desde el propio instituto, apenas, bueno, que yo era el gerente, no era el presidente, yo no lo presidía, ¿no? Desde el instituto, lo único que hacíamos era cuando, digamos, se hacían los patronatos, eran aprobar, digamos, bueno, lo que es el trabajo que había realizado Fundesfor, digamos. Entonces, Fundesfor era el que, digamos, gestionaba de manera, digamos, completa esas ayudas. Y cuando usted desempeñaba la gerencia, ¿qué plantilla tenía de trabajadores en el Instituto del Carbón? En el Instituto del Carbón habría en torno a 55 o 56 personas, de las cuales entre 22 y 24 eran laborales y el resto eran funcionarios. Aproximado, no. Se lo digo porque, bueno, yo no sé si usted sabe una reciente sentencia que ha habido en un juzgado de lo penal de Gijón que condena a unos empresarios de mina vinculados a la empresa Mina La Camocha. Supongo que esa empresa, si la conocerá, le sonará, por un fraude en las subvenciones
del carbón, por un fraude, digamos, por mezclar carbón de procedencia, vamos, no de procedencia autóctona con otro de procedencia exterior, para cobrar unas subvenciones. ¿Usted conoce algo en relación con ese asunto? Yo creo que este asunto es bastante anterior a mi llegada. Hombre, yo bueno, alguna vez leo la prensa y sí he visto lo que decía la prensa, ¿no? Que efectivamente que en algún momento parece ser que se habían traído carbones de fuera, digamos, y se habían pasado como si fueran, digamos, carbón nacional para recibir subvenciones. Pero lo único es lo que he leído en la prensa. Se lo digo porque a raíz de ese juicio compareció el actual, yo creo que es gerente, Juan Miguel Benítez Torres, no sé si es la persona que lo sustituyó a usted. Sí, a mí me sustituyó Juan Miguel Benítez. Lo que pasa es que yo creo recordar que él había sido anteriormente, quizás había sido también el gerente. Bien, se lo digo porque, según refleja la prensa, por noticias de prensa, en su comparecencia él manifestó que el Instituto del Carbón nunca había dispuesto de los medios materiales humanos suficientes para desarrollar su labor, entre otras su labor, digamos, de control de 80 o más empresas mineras en todo el país, más lo que era, bueno, y todo el proceso de reconversión de esas empresas, las ayudas y subvenciones al sector, más los fondos de la minería, con sus 3 apartados de infraestructuras, formación y ayudas a las empresas, y que era un organismo autónomo que creo que se crea en el año 97, 98, y que dice que es un organismo autónomo que maneja una cantidad de recursos importantes, pero que era el organismo autónomo de la Administración, dependiente de la Administración General del Estado, con menos dotación de personal, exceptuado el Instituto de Cría Caballar. No sé si eso es lo que dijo es lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, no. Me gustaría preguntárselo a él si comparece, pero no sé si voy a tener oportunidad, pero eso se lo hago a usted. Bueno, no sé lo que dijo. Bueno, lo que sí es cierto es que, vamos, y lo digo, y yo estoy en otro sitio de la Administración ahora mismo y le digo lo mismo, estamos de medios muy ajustados, muy ajustados. Entonces, bueno, gestionar tanta cantidad de cosas con la gente que teníamos, en fin, daba lugar a mucho trabajo. Es lógico que algunas cosas se hicieran, digamos, bueno, pues las ayudas a la formación a través de la Fundación, y bueno, y también tenemos algunas subcontratas, digamos, en general, con las prejubilaciones, porque eso era imposible, o sea, eso es imposible, en fin, era muchísimo trabajo, sí. Es cierto que era mucho trabajo, pero vamos, yo creo que lo llevamos más o menos. Por ejemplo, el control de las empresas mineras, ¿cómo se realizaba? El control de las empresas mineras que recibían subvenciones por esos planes de ajuste, ¿cómo se realizaba ese control? Vamos a ver, el control de las empresas mineras en función de la producción que hacían, se hacía básicamente, bueno, digamos, por las cuentas auditadas, ¿vale? ¿A través de las cuentas? Básicamente a través de las cuentas auditadas, bueno, con una serie... Era la verdad bastante complejo, no me acuerdo ahora mismo, pero era una cosa bastante compleja, que se miraban muchas cosas. Sí es cierto que también o sea, lo sé porque... Es decir, yo estuve poco tiempo, pero justo antes de llegar recibimos algunos informes. Sí habíamos hecho algún control con subcontrata, por supuesto, porque lo teníamos, tratando de controlar los orígenes del carbón. Eso también es cierto. Sí. ¿Y qué conclusiones se derivaban de esos informes? Y la verdad es que, si no recuerdo mal, o sea, por ahí están los informes, era... aunque se hacía, más o menos iba todo adecuado en cuanto a las cantidades, el control de los orígenes, por lo que veo, es muy complicado, debe ser técnicamente muy complicado. Y entonces, claro, los que hacían los informes decían, o sea, bueno, en fin, es de aquí, normalmente debe ser el carbón de aquí, o sea, es decir, pero yo creo que no lo podían asegurar siempre al 100%. Pero vamos, que en teoría parece ser, por las cantidades que declaraban, por las mediciones que hacían ellos en campo, pues se ajustaba bastante. Luego, o sea, las cuestiones presupuestarias, pues te dejan, como te bajan los presupuestos, ya no tienes ni para hacer eso. Esos informes me imagino que constarán en el Instituto, ¿no? El carbón, lógicamente. Y dice que esos controles no podían asegurar al 100% la procedencia del carbón. Yo creo recordar, o sea, escúcheme que le pongas este matiz, sí. Creo recordar que no lo podían asegurar, aunque luego decían que las mediciones cuadraban bastante, o sea, cuadraban bien con lo que ellos medían o
Sobre todo quiero recordar que eran en las minas de interior, que es complicado hacer las mediciones, pero hacían, en fin, yo aunque soy ingeniero de minas, estoy un poco apartado de esto, hacían unas mediciones que se llaman potelajes y tal, y más o menos, es decir, cuadraban, ¿no? O sea, hacerlo al 100% me imagino que será muy complicado, o será quizás imposible, no lo sé. Pero quizá entonces, digamos que los procesos de inspección no eran muy exhaustivos, eran más bien laxos, digamos. No, los procesos de inspección, digamos, para las ayudas que nosotros estábamos dando, eran lo que decía la normativa y muy exhaustivos en materia, digamos, en materia económica. En materia económica. Es, digamos, las cuentas en papel y la bueno, regularidad formal, digamos. O sea, entonces las cuentas venían auditadas y además también tenían, si no recuerdo mal tampoco, tenían que venir auditados también los stocks que se generaban, es decir, tenían que venir con una medición y, en fin, bueno, de hecho todo eso tiene que aparecer en el balance de la compañía, ¿no? O sea, los stocks. O sea, entonces, bueno, eso es lo que se examinaba. Bien. Nosotros hemos hecho una petición al Instituto del Carbón de una serie de documentación que nos parecía fundamental. Desgraciadamente no hemos recibido respuesta, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Instituto del Carbón, se nos ha negado esa información. Y nosotros lo que solicitábamos era precisamente que se nos remitiesen los informes sobre comprobaciones, sobre inspecciones realizadas para comprobar, pues bien, tanto las ayudas abonadas al sector, también como respecto a aquellos reintegros o expedientes en los que hubiese alguna tacha o algún defecto que se hubiese detectado y sobre el cual se hubiese pedido reintegro o devolución de las ayudas. ¿Usted sabe a cuánto ascendía más o menos esos informes? Ahora mismo no lo sé, pero sí le puedo asegurar que hay expedientes de reintegro, vamos, seguro. Sí. En especial recuerdo uno muy grande de la Ollera Bajo Leonesa. O sea, no le puedo decir, o sea, ni siquiera era gerente yo todavía, ¿eh? Lo único que sé es que yo entré allí como secretario general y lo primero que me encontré es que me vinieron a protestar por el reintegro, ¿sabes? En fin, o sea, que el reintegro se estaba. O sea, desde luego, lo que pasa es que... En fin, pero vamos que sí, expedientes de reintegro hay seguro. Sí, porque hubo un informe de la intervención de la General del Estado, de la Administración General del Estado, ¿no? Los informes que solicitaban la devolución de 494, casi 495 millones de euros en las empresas mineras, ¿no? ¿Usted lo conoció, ese informe? Vamos a ver, te lo digo claramente. Yo entré al instituto no como gerente, sino como secretario general en diciembre del 2008. Y una de las primeras cosas que me enteré, que no era mi responsabilidad, pero me enteré por el calado que tuvo, fue sé que eso venía de antes, que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros, que aquello no lo... En fin, que lo... ¿El año 2007 fue eso? No, creo que fue en enero de 2009. 2009. Creo que fue en enero... O sea, yo entré en diciembre de 2008 y de las primeras cosas que vi es, digamos, para ir haciéndome aquello y ver cómo funcionaba, una de las primeras cosas que vi fue el acuerdo de Consejo de Ministros, que, no sabía de qué iba, pero vamos, que efectivamente lo vi. Sí, pero que hacía referencia al informe de la Intervención General de la IGAE, hacía referencia al periodo entre 2004 y 2007. A mí me suena que era del 98 al 2002. Pero me suena, no se lo puedo asegurar. Igual yo estoy equivocado. No se lo puedo asegurar. Y aquello fue una decisión del Consejo de Ministros, el no atender aquellos informes de la Intervención General. Sé que hubo un acuerdo del Consejo de Ministros porque lo vi. Y... ¿El Instituto del Carbón sí tuvo alguna intervención en este asunto o fue simplemente la Intervención General? Vamos a ver, yo creo que esto funcionaba de la siguiente manera, ¿eh? Creo es cuando, la IGAE reclama esto, sí. Lo que tenga que hacer el Instituto del Carbón, o su presidente, supongo, manifiesta una discrepancia con el informe, lo que se llama una discrepancia. No me acuerdo ya muy bien, que no estoy en ello cómo funcionaba, pero al final todo esto se va discutiendo a más alto nivel, hasta que, si no llega a un acuerdo, entiendo que sería el Ministerio de Industria con el Ministerio de Hacienda, si no llega a un acuerdo, pues se eleva al órgano supremo, que es el Consejo de Ministros. Entonces el Consejo de Ministros delibera y decide lo que considere. Yo se lo digo porque el Instituto del Carbón, según los datos que yo tengo, me gustaría poder comprobarlo si tuviésemos los expedientes, pero desgraciadamente no sé si va a ser posible.
El Instituto del Carbón, según la información de la que yo dispongo, eran 47 informes de la IGAE, 47 informes por un importe total de 494,4 millones, y de esos 47 informes solo aceptó 3. Pero la alegación eran consideraciones de carácter social y económico, no por consideraciones de carácter social y económico, no porque estuviese en desacuerdo, digamos, con las argumentaciones de la auditoría de la IGAE. ¿Recuerda usted cuáles eran esas razones sociales y económicas? La verdad es que no, o sea, yo, como le digo, yo llegué cuando se hizo bueno, yo llegué en diciembre de 2014, ya no digo como gerente, sino como secretario general, y en enero yo me enteré o sea, no, tampoco indagué en el pasado que ha pasado aquí. Bueno, en fin, me lo encontré que estaba hecho, no sé ni siquiera cuándo había alegado el instituto. Bien, respecto a otra cuestión polémica, ¿no?, que es la modificación de la normativa para permitir que se pudiesen firmar convenios singulares con entidades sin ánimo de lucro que superasen el 1% de los fondos. Estoy hablando del asunto del convenio con el Montepío y la Mutualidad de la Minería para la construcción del geriátrico de Felechosa. Esa fue una actuación singular en la cual se modificó la normativa, ¿no?, para que tuviese cabida ese convenio, ese acuerdo con el Montepío. ¿Cuál fue la razón de esa modificación o quién lo pidió, esa modificación? En principio lo desconozco porque, como no tengo ningún papel del instituto, ayer me estuve revisando la normativa, porque es que... Y entonces creo que se modificó o sea, había un Real Decreto de 2007, sí, en el cual se ponía una serie de límites, y fue modificado en 2009. Y las razones no sé cuáles fueron, o sea, exactamente. O sea, lo que sí es cierto es que lo que antes no entraba, después de la modificación, sí era posible. Pero yo no participé no participé en ese Real Decreto, no sé cuáles fueron los motivos. Bueno, cuando posteriormente se hacen modificaciones en el convenio, incluso se hace una adenda en el año 2011 para modificar el plan de pagos, la fórmula de pago y tal. ¿Usted sí participó? Porque entonces usted sí que era el gerente. ¿Y quién solicitó esa modificación? Sí, vamos a ver. Bueno, la solicitud de la modificación partió, en primer lugar, lógicamente, de los interesados que estaban haciendo la obra. Pero quiero recordar que fue aprobada en la comisión regional, la comisión regional y luego en el instituto en la comisión de cooperación. Bueno, pues lo aceptó. Las razones básicas que habían planteado, si no recuerdo mal, eran que habían adelantado la obra tanto que la finalizaban, ¿vale? Perfecto. Entonces, creo que el argumento era que tenían un problema financiero porque habían adelantado el dinero, ¿sabes? Habían adelantado las obras y dice, oye, nos encontramos en una situación, en fin, que es tontería ir pagando unos intereses de una deuda que tengo con unos señores, ¿sabes?, cuando lo puedo evitar de esta manera. Sí. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, simplemente del instituto no le venía mal, en el sentido de que, como sabrá, normalmente los presupuestos, al no cumplirse al no ejecutarse las obras, se quedaban siempre colgados y habían, cuanto más, ustedes en la caja, el famoso, sí, cuanto más ejecutemos presupuesto, bueno, pues dos cosas, mejor estamos llevando a cabo esto, y si no hay ningún problema, bueno, pues entonces esto, creo que la adenda, estoy seguro que tenía que ser así, se pasó por todos los cauces necesarios y se aprobó, sí. ¿Ustedes sabían que la explotación de esa residencia geriátrica se había cedido a una sociedad limitada? No, vamos a ver, al final del periodo, o sea, esta gente había solicitado, bueno, pues adelantar los pagos porque habían terminado la obra, ¿vale? Entonces, muy al final del periodo, mandaron la justificación. Sí. ¿Vale? Desde el punto de vista técnico también la justificación no estaba bien y no la aceptamos. No sé qué es lo que faltaba. Alguna cosa faltaba. Bueno, perdón, un poco antes, o sea, creo que fue al poco de firmar la adenda, nos solicitaron incrementar los costes, por la deuda financiera esta que decía que
que habían generado, ¿sabes? A lo cual, hombre, es decir, nos parecía absolutamente improcedente, pero bueno, como como uno tampoco, en fin, hay que ser un poco educado y no decir, oiga, esto no, simplemente le dijimos que aquello, en lo primero donde lo tenía que plantear en la comisión aquí, porque eso daría luego, ellos mismos habían insistido en terminar el periodo del 31 de diciembre de 2011 y a final del periodo me dice usted que tiene 3 millones. No, lleve usted a la comisión a un nuevo acuerdo, mira, y si se lo admiten, vale, y luego ya veremos qué es lo que pasa, pero vamos, que de momento lo dejamos. Es decir, y lo que le decía que habían justificado no recuerdo exactamente lo que faltaba, no estaba bien justificado, simplemente, entonces no se le podía pagar, evidentemente. Pero al mismo tiempo, también por esas fechas, también diciembre de 2011, por ahí, la intervención, bueno, lo he visto ahora, hicieron un informe negativo y fue ahí donde aparecía una sociedad que no había aparecido nunca en ningún lado. Y vamos, evidentemente la intervención dijo que aquello había que aclararlo. Claro, porque al final era 31 millones de euros que acababa construyendo un equipamiento, una infraestructura que acababa siendo gestionada por una sociedad limitada. Al parecer debería ser algo así. Yo no sé exactamente, pues, al final, digamos, eso quedó un poco en el cajón porque no le solicitamos información y al menos que yo recuerde no nos mandaron nada, ¿no? Sí. Efectivamente, solamente fue en el informe final, en la justificación final, en la que aparecía esta empresa, una sociedad que no era la que había solicitado subvención siquiera, y evidentemente el informe del interventor fue negativo. O sea, punto. Bien. Usted evidentemente no sabe la situación en la que se encuentra luego el expediente de intervención, en qué situación quedó, cómo quedó. Ahora mismo no sé cómo está, pero digamos que aquello, digamos, desde que le solicitamos información al Montepío, bueno, oiga, explíquenos esto, yo no recuerdo haber recibido ninguna, no recuerdo ninguna contestación de ellas, que se quedó paralizada, no sé si después se ha reactivado o no, pero vamos, no se hizo ninguna acción sobre aquello. ¿Se hizo alguna, quiero decir, aquí hay un tratamiento singular y excepcional y además hay una cuantía importante, estamos hablando de 31 millones de euros. ¿Hubo algún expediente, digamos, similar a con alguna otra entidad sin ánimo de lucro? Yo creo que de esta cuantía, no. Del mismo concepto, sí. Me parece recordar que alguno, se hace de residencias, pero de mucho menor entidad en Castilla y León. Pero no me haga decirle cifras porque no me las sé. Pero de algún concepto parecido, sí, en Castilla y León. Pero vamos, que de entidad muchísimo menor, seguro. Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas. Por mi parte no le haré más preguntas.